Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días, todo el análisis profundo de la actualidad política, bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, lo anunciábamos más temprano que hoy vamos a tener aquí a Hugo, bueno, para analizar un poco lo que ha pasado en los últimos días. Lo decíamos también con Johnny esta semana, ¿no? Cuánta tela para cortar ha dejado el 24 de marzo, ¿no? Exacto. Bueno, y siempre desde aquí tratando de mostrar, ver la realidad a través de distintas ópticas, ¿no? Que eso es un poco la idea, como para que podamos analizar la realidad, no sé si de manera total, pero bueno, aproximarnos, ¿no? Como siempre decimos en el periodismo siempre trata de aproximarse a la verdad. Si no tenemos la verdad total, pero nos vamos aproximando. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Es la primera versión de la historia, ¿no es cierto? Lo que Ajá. escribimos el día de hoy, eso queda para los archivos, o lo que decimos hoy queda para los archivos. Sí. Y después vendrán los historiadores a decidir o a tratar de sacar conclusiones al tema. Mira, el 24 de marzo, bueno, tuvo dos realidades distintas. Una fue la gran movilización en distintos lugares del país, muy fuerte. Sí. Capital Federal me llamó la atención, la gran cantidad de gente que estuvo en la plaza reunida. Algo espontáneo, mucha gente por la libre haciendo su movilización en la línea de los organismos de derechos humanos, en la línea de la oposición política circunstancial de este momento contra el gobierno nacional que está en la otra vereda política frente al 24 de marzo, en la línea de esa alianza que hay ahora entre derechos humanos y por ejemplo la CGT y los organismos sindicales. Ahí hay un intento de reagrupamiento de la oposición. Si hoy se hace una elección, Milei vuelve a ganar, quizá no por el 56% de los votos, pero vuelve a ganar porque él es el referente claro de la derecha que hoy gobierna. Y enfrente no hay nada. Entonces va a ir iría muy reducido, muy dividido, digamos, el frente opositor. Bueno, estas son situaciones. Señalo del 24 de marzo porque hace referencia a la historia trágica del país de hace medio siglo, pero que está directamente conectado con las lecturas actuales. Claro. Y las decisiones actuales de la política. Bueno, primero una visión crítica de lo que fue el video del gobierno nacional. Ahí aparece Tata Joffre, que es un periodista y periodista político, habitualmente ha sido uno de los grandes defensores del golpe del 76, fue el jefe de la CIDE, el Servicio de Informaciones del Estado, en tiempos de Menem, y habitualmente ha escrito libros a favor del golpe de 1976. Luis Labraña, un ex militante montonero, que lo conocí ahí en ese video, que él dice que él inventó la cifra de los 30.000, que en realidad fueron 4.000 o 5.000 nada más. Bueno, está macaneando el hombre. Está macaneando porque, a ver, la cifra de los 30.000 desaparecidos tiene un dato clave, porque si no sería tu palabra contra la mía. El dato clave lo produjo un extremista de extrema derecha chileno, Enrique Arancibia Clavel, que hacía que fue un hombre de pinochetismo en sus años, que ya en la década del 60, 70 había hecho varios atentados de extrema derecha en Chile. Cuando llega Pinochet al poder, lo mandan a Argentina, tiene contactos con la embajada norteamericana, forma parte del círculo del Plan Cóndor, que fue esa red que tejieron las extremas derechas, las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, para coordinar la represión conjunta durante todos esos años. Arancibia Clavel, en julio de 1978, envía una nota, una nota secreta, digamos, a sus jefes políticos de Chile, y eso llega después también a Estados Unidos, porque todo eso estaba coordinado desde Estados Unidos también, el Plan Cóndor y todo ese proyecto. Las agencias de inteligencia, la CIA y otras agencias similares, en donde él cuenta que militares argentinos, con los cuales tenía trato,
le daban una cifra de 22.000 desaparecidos y muertos, que ellos reconocían, desde 1975 hasta después del Mundial de 1978. 22.000. Esa cifra la publicó en esta semana Alconadamón también. Esa cifra, por ejemplo, la tomó como referencia. Exacto. ¿No? Esa cifra fue publicada, por ejemplo, por el diario La Nación, que no tiene nada que ver con la izquierda, ya en el año 2006, cuando se hizo una serie de juicios contra Arancibia Clavel, porque él tiene acumulados muchos actos de terrorismo en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Ha sido responsable de la muerte de, por ejemplo, un general Schneider en Chile. Schneider igual que, por ejemplo, nuestro intendente acá. El mismo apellido. El mismo apellido. Bueno, sí. familias alemanas que emigraron acá y al otro lado. Claro. Después el general Prats, un general de los tiempos de que era favorable a Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, que es asesinado en Washington, donde también Arancibia Clavel participa del grupo comando enviado por Pinochet a matar a Prats. Bueno, lo meten en cana acá en la Argentina después del año 2000, se salen a juicio todas esas cuestiones. Sí. En el ínterin aparecen desclasificados una serie de documentos de Estados Unidos, de la embajada norteamericana, de las embajadas norteamericanas, y ahí aparece ese informecito que manda Arancibia Clavel, cuando era muy joven, en 1978, hablando de los 22.000 desaparecidos. Bueno. Tengamos en cuenta que él lo dice, digamos, la suma era hasta junio del 78. Faltaban varios años más de terrorismo de Estado en la Argentina. O sea que la cifra de 30.000 bien se podía llegar tranquilamente con toda la gente que siguió siendo desaparecida y asesinada en los años posteriores. Por lo tanto, lo de que los 30.000 desaparecidos, yo te diría que ese es el ejemplo claro de un personaje de la época que hace un informe con datos de los propios militares que estaban participando de la masacre y con un número muy contundente, 22.000, en medio del proceso. Eso reaparece con los años en distintos medios, y te digo lo de 2006 del diario La Nación, como uno de los medios en donde reaparece la cifra. Y bueno, últimamente lo que vos decís, Alconadamón, que lo señala, digamos, esto como es un dato de la realidad ya establecida. No se está dando un número. Además que estamos hablando de un investigador, ¿no? De investigaciones periodísticas. Aparece mucha información cuando muere Stroessner, es sacado del gobierno Stroessner en Paraguay. Paraguay fue el país donde se estableció el principal archivo del Plan Cóndor. Y ahí aparece mucha información sobre todos los desaparecidos durante el Plan Cóndor. En Argentina tenemos más de 300 juicios contra genocidas de aquella época, donde van apareciendo nombres de personas que fueron perseguidas, desaparecidas y asesinadas en aquel periodo. Y todos esos números se acercan a la cifra de 30.000. Así que, bueno, pero más allá de eso, a mí me interesa señalar también otro detalle. Porque se habla de la verdad completa y el planteo es, ¿por qué no se reabren las causas contra los guerrilleros que mataron gente en aquellos años? Las causas se abrieron en los tiempos de Alfonsín. Las causas se abrieron en los tiempos de Alfonsín, en la época en que se hablaba de hacerle juicio a las cúpulas guerrilleras y a las cúpulas militares. Fueron las cúpulas militares condenadas, las cúpulas guerrilleras también fueron condenadas. En aquel momento el único que estaba en Argentina y que fue atrapado y fue a juicio fue Mario Firmenich. Firmenich fue condenado e indultado junto con las cúpulas militares en 1990 por Menem. ¿Cuál es el problema de fondo que tiene la derecha cuando quiere poner en la misma situación a guerrilleros que a los militares? O a represores, ¿no? O a represores. Para la guerrilla, y en general para todos los movimientos paraestatales con armas, narcotráfico, guerrillas, grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, recién hablaba de Arancibia Clavel, que es un tipo de extrema derecha que fue condenado no por crímenes de lesa humanidad, sino por hechos específicos de él. Para todos esos grupos paraestatales está el Código Penal, en cualquier lugar del planeta.
todos los países tienen un código penal para todos los hechos de crímenes de cualquier tipo que se hayan cometido por parte de quien los haya cometido. El Código Penal en casos aislados sirve para un grupo mafioso, para una guerrilla política, para grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, para individuos aislados. El Código Penal es el mismo Código Penal que se aplica sobre feminicidios, sobre cualquier tipo de situación. El Código Penal en cualquier lugar del mundo tiene también periodos de prescripción de delitos. Entonces vos tenés después de 25 años, después de 30 años, algunos no prescriben y la mayoría prescriben. No te van a perseguir toda la vida por algo que hayas hecho a los 20. En algún momento, si no fuiste juzgado, condenado y cumpliste condena, en algún momento eso prescribe. Salvo, obviamente, cuanto más largo el periodo para la prescripción es porque más grave es el delito cometido. Tarda mucho más un asesinato, tarda mucho menos un robo, mucho menos aún un hurto o una lesión para la prescripción. Pero ¿qué pasa con el terrorismo de Estado? Desde 1946, de los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis en aquel momento, se estableció como principio general del derecho internacional, y todos los países lo fueron admitiendo con el tiempo, que cuando los crímenes los comete funcionarios del Estado, y son gravísimos, como tirar gente viva al mar, torturar, matar y sacarle el hijo a una embarazada, el cambiar la identidad de los niños nacidos en cautiverio y entregárselos a otras personas, la ley de la huida, la falsa huida, por la cual acá se han hecho explotar con dinamita como es detenidos que después aparecían como desaparecidos. Digo, no, se quiso escapar de la cárcel y los enfrentamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son delitos de lesa humanidad. Y los comete siempre el Estado. Para los delitos de los otros grupos, paraestatales o no estatales, está el Código Penal ya, que cada país establece los niveles de punibilidad para cada uno de esos hechos. Pero los delitos de lesa humanidad se han establecido a través de Nuremberg y otro acuerdo importante, en el año 48 y 49, fueron los acuerdos de Ginebra sobre el trato de los prisioneros, de los náufragos, de la población civil y del personal médico y de Cruz Roja en casos de conflictos de guerra, que plantea obviamente un trato humano, no degradante, etc. Aún suponiendo que vos estabas en una guerra, que es uno de los temas que se discute con respecto al pasado del 76 y antes para acá, si hubiera sido una guerra, si es que es una guerra, los acuerdos de Ginebra siguen existiendo. Por lo tanto, desaparecer, hacer detenciones clandestinas, la tortura, etcétera, va en contra de los acuerdos de Ginebra y son también delitos de lesa humanidad. Por eso, y los delitos de lesa humanidad, desde los juicios contra los nazis, no prescriben. Por eso, por ejemplo, esta semana, con respecto a un caso muy famoso del año 76, ya en plena dictadura, que fue la Noche de los Lápices en La Plata, donde estudiantes secundarios fueron tomados presos, la mayoría desaparecidos y algunos pocos sobrevivieron, que estaban en una lucha reivindicativa de los estudiantes secundarios por el boleto estudiantil en aquel momento, era la base. Había ahí militantes, obviamente, y cuadros políticos del secundario del Partido Justicialista, gente más o menos allegada a Montoneros, chicos que estaban más o menos allegados a la izquierda, digamos, era movilización política. Pero lo hicieron desaparecer y asesinaron a casi todos ellos. Esta semana hubo un juicio donde se terminó poniéndole, a ver, ya te digo, 10 cadenas perpetuas, una sentencia a 25 años y una absolución. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata dictó esos juicios esta semana, esos fallos esta semana, contra perpetradores de la Noche de los Lápices. 40 años más tarde, ¿por qué? Porque esos fueron delitos cometidos por agentes del Estado
y forman parte de lo que se califica como lesa humanidad. ¿Se entiende cuál es el problema? Cuando vos tenés un grupo paraestatal o no estatal y no interviene el Estado, sino que incluso van contra el Estado, el Código Penal es lo que sirve. Bueno. Cuando vos tenés el Estado cometiendo crímenes a través de su propia gente y cometiendo crímenes graves, ahí, con muertes y desapariciones, ahí lo que corren es esta nueva legislación que viene desde los juicios de Nuremberg, que se ve particularmente profundizada a partir de los acuerdos de Ginebra, que Argentina también firmó, sobre cuál es el trato que se le tiene que dar a los prisioneros y a otras personas en medio de un conflicto bélico. Como eso no prescribe, fue establecido en Nuremberg. Fue tal el nivel de horror que generaron Auschwitz y todos los demás campos de exterminio que tenían los nazis, que bueno, se decidió, bueno, esto nunca más. Obviamente conocemos que la historia posterior en el mundo ha habido un montón de situaciones, pero ya está la legislación establecida. En Argentina, en Chile, en Brasil, en África. El último gran genocidio que tuvo que afrontarse con esta misma legislación fue el de Ruanda, perpetrado en la década del 90, donde murieron más de 800.000 personas en un conflicto interétnico entre los dos grupos étnicos que viven en ese país, y que llevó muchos años tratar de apaciguar las cosas porque fue realmente una masacre, como no se vio acá en la Argentina. Como no se vio en la Argentina. Bueno, esas circunstancias son las que determinan, y espero que se entienda esto, cuando es el Estado el que, a través de sus agentes, comete esos delitos graves. Bueno, estamos en lesa humanidad, desde Nuremberg para acá y desde los acuerdos de Ginebra para acá. Es otra la categorización, y el tipo que los cometió no va a tener, hasta que no cumpla la condena, que no sea agarrado y no cumpla, no va a tener libertad para vivir, digamos, porque bueno, formó parte de ese esquema. Bueno, con esta explicación que has dado, muy clara, por cierto, ¿cómo pensás que Argentina o los argentinos vamos a saldar estas diferencias que tenemos tan marcadas, ¿no? El de los dos demonios, como se llamó alguna vez. A ver, el conflicto original de los años 70 fue un conflicto de clases, fue un conflicto político en general. En el contexto mundial en el que estábamos era un conflicto que tenía como antecedentes la Revolución Cubana, las guerras de la independencia de los países africanos, sobre todo las excolonias teníamos portuguesas. Influencias ahí. Había influencia de cómo se resolvían las cosas en aquellos años, las teorías del foco guerrillero, del Che Guevara. Fíjate vos, un detalle que tomaron en cuenta todas las organizaciones represivas del continente. En 1952, el movimiento político-militar de Fidel Castro hace un ataque contra el cuartel Moncada en la ciudad de Santiago, en el oriente de Cuba. Son tomados prisioneros, los llevan a juicio por la ley penal cubana, los condenan, y ahí Fidel, los condenan a cárcel. Y ahí Fidel hace un famoso alegato en su defensa que se llama, es un discurso que se llama "La historia me absolverá". Se transformó, ese discurso se distribuyó entre militantes, era más que un alegato sobre la defensa de él, era un plan político de gobierno para sacar a Cuba de los problemas históricos que tenía. Se repartió entre la militancia y en la sociedad cubana en los años siguientes. Fidel consigue una amnistía en esas discusiones políticas que hubo, se va a México, prepara su guerrilla, vuelve en el barquito Granma, desembarca en 1956, en los finales de 1956 en Cuba, y comienza toda ese movimiento militar y político con el cual termina la revolución del 1 de enero de 1959. Toman nota todos los represores del planeta y sobre todo de América Latina. A partir de ese momento, cada vez que toman preso, o en general, cada vez que toman preso a algún dirigente antisistema, y lo más probable es que termine desaparecido. Porque con este tipo se habían equivocado. Había que matarlo. Con Fidel. Entonces, ese es uno de los datos. En los años 60, en otro contexto, se hace la guerra de liberación de Argelia frente a Francia. Hay una gran
película de la batalla de Argel del año 65 de Gillo Pontecorvo, un cineasta italiano, que cuenta cómo fue esa guerra. El ejército francés empieza a aplicar terrorismo de Estado sobre la población civil argelina para terminar con el Frente de Liberación Nacional, que era la guerrilla que enfrentaban ellos. El frente igual termina ganando, independiza Argelia, pero todos los militares que se formaron en los aspectos de represión sobre población civil y sobre población militarizada y armada, después se trasladaron por el resto de América y de África y llegaron a muchos países, sobre todo, por ejemplo, Argentina y otros países de la región, a vender o a exponer sus modelos de represión de poblaciones civiles. Eso entra en la Escuela de las Américas, que era el gran centro de formación de militares que tenía Estados Unidos para la región, y ahí se empiezan a formar los expertos en tortura y desaparición de personas. Entonces vos entras a juntar el error de dejarlo vivo a Fidel, la guerra de Argelia, con la represión, la cientificación de los planes de exterminio, volverlos una ciencia exacta, y la aplicación posterior en todos nuestros países de la región. Claro. Eso es lesa humanidad. Y eso es lo que apareció con los años en cada uno de los juicios que se fue haciendo en nuestro país. Vuelvo a tu pregunta original. ¿Cómo podemos resolver esto? El día que Argentina resuelva sus conflictos sociales, va a poder redondear esta historia. Porque mientras tengamos, por ejemplo, el gobierno hoy, Milei anuncia 70.000 despidos del Estado, 70.000 ñoquis, 70.000 militantes, lo que sea. Sí. El tipo que es uno de esos 70.000 contratados, que sabe que al 31 de marzo probablemente esté fuera en la calle, que tiene familia, que tiene deudas, que no tiene otro trabajo, o que no sabe hacer otra cosa más que esto, ahí ya tenés el conflicto micro a nivel familiar o a nivel personal del tipo que va a quedar en la calle en una situación de recesión que se está transformando en depresión económica, es decir, que en la calle no va a haber ni siquiera parachangas. Ahí tenés, sumá cada uno de esos 70.000, más los despedidos de Asindar, más los despedidos del Servicio Meteorológico Nacional, más los despedidos de la administración del CONICET, más toda la gente que se va a quedar sin nada porque las pymes se caen. Ahí tenés el conflicto. Sumá todas esas familias en drama, tenés el conflicto social de base. Ese conflicto social es el que después se va reproduciendo hacia arriba en los conflictos ideológicos. Acá hay gente que está celebrando en este momento las reformas de este gobernante. Y dice, bueno, hay que pasar algunos meses duros. 2024 va a ser duro. Después levantamos cabeza. Yo recuerdo, primer semestre de Macri, segundo semestre de Macri, después los brotes verdes. No levantamos cabeza nunca. Por dar ese ejemplo de alguien que también apostó abiertamente a los ajustes. Entonces, en una realidad donde vos tenés una élite que hace negocios desde el ajuste y una sociedad que es ajustada, el conflicto entre explotadores y explotados, ajustadores y ajustados, dominantes y dominados, se reproduce permanentemente. Y ese conflicto es la lucha de clases. En la década del 70, esa lucha de clases llegó a extremos políticos. Es decir, había una ideología antisistema que se relacionaba con el socialismo, con el comunismo, con la revolución en general, claro, y los defensores del sistema. Los defensores ganaron esa batalla, pero reprodujeron el modelo de sociedad que justamente estaba en discusión en esos años y que sigue estando en discusión en una situación en que ese modelo está hoy mucho más agravado que antes. Hay más explotación, más injusticia, más dominación, digo en general, más allá de los gobernantes de turno, de que alguno haya hecho algo a favor o en contra, etc. La Argentina del año 2024 tiene más conflictos sociales, agregale ahora el narcotráfico, que no existía en el 75-76 como problema. Entonces, no vamos a llegar nunca a ponernos de acuerdo
hasta tanto esos conflictos no se resuelvan. Y siempre vamos a estar volviendo. Además uno dice, che, ya pasaron 50 años. Sí. Habría que cerrar esa historia. Sí. Lo que pasa es que pasaron 50 años cronológicos, pero el país sigue siendo el mismo. ¿Por qué nosotros, desde otro punto de vista, seguimos viendo tan actuales los monólogos de Tato Bores? Porque en los años 60, 70, 80, 90, él hablaba del mismo país que está hoy. Sí. Y el golpe del 76 se hizo en el mismo país que está hoy, pero peorcito. Claro. Ahora estamos peorcito. Entonces, el conflicto se va actualizando permanentemente. Los años pasan, las soluciones generales y a largo plazo no llegan, y en general los que ganan son los que deberían dar un paso al costado para sacar al país adelante. Bueno, entiendo que ese es un poco estaremos otros 50 años discutiendo de los 50 años que pasaron. Espero que no. Bueno. En lo personal, con la edad que tengo, ya no me hago muchas ilusiones de ver ese momento. De ver eso no. No sé, en mi generación no creo que lo va a ver. Espero que me equivoque en eso. Pero bueno. Hugo, como siempre, un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias y muy explicativo. Continuamos. Comienzo